Hola de nuevo, mi nombre es Julián de opciondelta.com y en esta lección del curso de iniciación a las opciones financieras vamos a ver las diferencias entre vender para cerrar y comprar para cerrar posiciones. Además también te voy a enseñar todo el proceso que tienes que seguir para cerrar una posición real en un broker profesional. En la lección anterior vimos cómo podíamos abrir una posición en opciones a través de la compra o la venta de un contrato. Y además también vimos todo el proceso de ejecución en Interactive Brokers para abrir un contrato nuevo. Pero una vez abierto, llegará el momento en el que tendremos que dejar que expire o tendremos que cerrarlo. Y saber cuándo y cómo debemos hacerlo correctamente es fundamental, porque de ello va a depender nuestro beneficio. El proceso es muy similar al de apertura, pero existen algunos matices que hay que tener en cuenta. Cuando cerramos una posición podemos hacerlo de dos maneras diferentes, al igual que en la apertura. Podemos vender para cerrar si es que hemos comprado previamente o comprar para cerrar si es que hemos vendido previamente. Vamos a ver las características de ambas y después pasamos a IBKR para explicarte el proceso. En primer lugar, para poder vender para cerrar una posición debemos haberla comprado para abrir previamente en una operación de débito, es decir, pagando una prima. Cuando la cerremos vendiendo, vamos a recibir un crédito por ello, es decir, vamos a recibir una prima que intentaremos que sea siempre mayor que la que pagamos inicialmente, para así tener un beneficio. Pero aquí es muy importante tener en cuenta que para cerrar la posición debemos vender el mismo contrato con el mismo precio strike y la misma fecha de expiración que cuando abrimos, porque de lo contrario no estaríamos cerrando la posición, sino lo que estaríamos haciendo sería abrir una posición nueva en un contrato diferente. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es tremendamente importante. Ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo y te voy a explicar todo el proceso para asegurarte de que estás cerrando una posición. La segunda forma de cerrar una posición es mediante una compra. En ese caso debemos haber vendido para abrir previamente, habiendo recibido un crédito por ello. Cuando cerremos, tenemos que comprar pagando un débito. De nuevo, tendremos beneficio si conseguimos recomprar más barato de lo que vendimos inicialmente. Y de nuevo, es tremendamente importante, y por eso hago tanto hincapié en ello, en que debemos comprar el mismo contrato con la misma fecha de expiración y el mismo precio strike que cuando abrimos, porque de lo contrario no estaremos cerrando un contrato, sino que el broker nos lo va a reconocer como dos posiciones abiertas independientes y no como una orden de cierre de la operación anterior. Vamos a cerrar la posición que abrimos en la lección anterior para que así te quede más claro. Bien, pues ya estamos dentro de nuestra plataforma operativa. Como ves, tenemos la posición que abrimos en la lección anterior y ahora vamos a ver cómo podemos cerrarla. El primer paso para poder cerrarla, o la primera opción para poder cerrar esta operación, es irse aquí, clicar botón derecho, clicar en cierre y ya se nos abriría directamente la orden que podemos poner al precio que nosotros queramos, por ejemplo, al precio medio de ahora mismo, de 36, que sería pues un poquito mejor de lo que vendimos en su momento. Esta sería la forma fácil de hacerlo. Vamos a cancelar esta orden para enseñarte cómo podrías hacerlo de otra manera. También podríamos venir al precio de AS, que como ya vimos era el que cogemos para comprar, seleccionarlo y aquí el único problema es que se nos pone solamente un contrato y nosotros tenemos vendidos 3. Para poder cerrarlo tenemos que recomprar los mismos contratos que tenemos en la operación. Por lo tanto tendríamos que venir aquí y poner 3 contratos. Como ves, esto es un pelín más difícil, entre comillas, porque tendríamos que estar atentos de no poner contratos diferentes. Clicamos en 3 y desde aquí pondríamos de nuevo el precio que quisiéramos para nuestro precio de contrato, para la prima que vamos a pagar, y podríamos dar también a enviar y se ejecutaría o se quedaría la orden pendiente hasta que se ejecutase. Ahora vamos a verlo de la forma más complicada para que puedas tener todos los datos posibles y que sepas cómo hacerlo por si esto falla en algún momento. Volvemos a nuestro módulo de Option Trading, le damos a Option Trading, ya tenemos el creador de estrategias abierto, y aquí es muy importante que nos vayamos al mismo contrato. Como ves, tenemos el contrato de noviembre abierto. Tenemos noviembre del 2022, un precio strike de 120, una put. Si nos fuéramos a put 120, pero nos fuéramos a otro precio, a otra fecha de expiración, perdón, por ejemplo a diciembre, y no nos diéramos cuenta, lo que pasaría es lo siguiente. Le damos a comprar
le damos a comprar 3 contratos, ponemos el precio que sea, y cuando damos a enviar, vemos que lo que estamos haciendo es abrir una nueva posición, porque no tenemos ninguna abierta. Y al final de realizar esta operación estaremos teniendo 3 contratos comprados. Esto no está bien hecho. Aquí estaremos abriendo contratos en lugar de cerrarlos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es irnos, y aquí hay que tener mucho cuidado, a la fecha de expiración correspondiente, seleccionar el que corresponde, que es este de aquí, y comprar. Si cogiéramos también otro precio strike o cogiéramos una cola 120, estaríamos abriendo otro contrato. ¿De acuerdo? Sé que esto es un poco pesado el estar repitiendo esto constantemente, pero de verdad que es muy importante, sobre todo si eres nuevo. Le damos al que corresponde, que es la put de 120. Vamos a poner aquí los 3 contratos, seleccionamos el precio que queramos, vamos a intentar comprar lo más barato posible, a 1.30, y vemos que el impacto en el margen es contrario al que teníamos antes. El impacto en el margen cuando abrimos era de 6.900 euros positivos y ahora, como vamos a cerrar la posición, se nos va a liberar ese capital. Si vemos que está todo correcto, pues de nuevo le damos a enviar orden. Y aquí, como puedes ver, esto es muy importante, tenemos una posición actual vendida de 3 contratos. Como vamos a comprar 3 contratos, la suma de esto se quedará en 0 y por lo tanto estaremos cerrando la posición. Pero en el margen también sucede lo mismo. Estaremos liberando prácticamente todo el margen que teníamos antes y se nos quedaría el inicial, que estaría también prácticamente en 0. Si vemos que está todo correcto, le damos a desactivar y transmitir y ya tendríamos la orden en esta zona de aquí. Si queremos modificarla para que se ejecute más rápidamente, simplemente venimos aquí, vemos que ahora mismo está entre 136 y 137, vamos a comprar por 137, actualizar y ya se ha ejecutado. Así de rápido. ¿Ves lo que pasa cuando tenemos un activo muy líquido? Se ejecuta rápidamente, sumamente rápido. Esto es lo que necesitamos buscar cuando estamos operando. Y si ya nos vamos a nuestra TW clásica, nos vamos a cartera y vemos que la posición que tenemos ya aquí es 0. Se ha cerrado la posición y en registro de transacciones también vemos que hemos realizado una ganancia de 41 céntimos. Esto es simplemente por hacer el ejemplo. Pero vemos que una hemos vendido y otra hemos comprado a los precios que hemos hecho y la comisión de ambas transacciones. ¿De acuerdo? Esta es la forma para poder cerrar una operación con Interactive Brokers. Simplemente un apunte final. Es importante recordar que la pérdida o ganancia que podamos tener en una posición no se va a materializar hasta que cerremos esa posición. Se va a quedar ahí latente y va a poder fluctuar entre la pérdida o la ganancia. En el caso de opción delta, nosotros siempre preferimos cerrar nuestras operaciones cuando tengamos un 50 o un 60% del beneficio total potencial que teníamos inicialmente. Es decir, si nosotros cobramos una prima de 100 euros al vender un contrato para dentro de un mes, pero a los 15 días podemos recomprar ese contrato obteniendo entre 50 o 60 euros aproximadamente, en este rango de aquí, entre un 50 y un 60% del beneficio total potencial, pues lo vamos a hacer. Por 4 motivos diferentes. En primer lugar, porque de esta manera aumentamos las probabilidades que teníamos al inicio de obtener beneficio. Si cuando abrimos este contrato teníamos un 70% de probabilidades de obtener beneficio, al cerrarlo antes, asegurándonos unas ganancias, lo que vamos a hacer es aumentar estas probabilidades mucho más, porque ¿quién nos dice que esta operación no se hubiera dado la vuelta y hubiera sido negativo? Pues bien, en el caso del que hubiera pasado, hubiéramos convertido una pérdida en una ganancia. En segundo lugar, también afianzamos ganancias que pudieran haberse convertido en pérdidas, como decimos. En tercer lugar, liberamos margen, y esto es muy importante. Tenemos ahí un dinero que nos ha cogido el broker como garantía para esa posición. Si nosotros cerramos la posición con ganancias, ese margen ya lo podemos utilizar para cualquier otra operación que consideremos que puede tener mejores resultados. Y por último, de esta manera estamos eliminando el riesgo de que se dé la vuelta y no tengamos ganancias en lugar de haberlas afianzado. Bien, esto sería todo por esta lección. No olvides que en opciondelta.com también tienes la lección en formato texto con imágenes descriptivas para que complementes tu aprendizaje. Además también tienes el resto de cursos y lecciones para que aprendas a operar en opciones
de manera sencilla y organizada. Si tienes cualquier consulta, por favor escríbenos a nuestra cuenta de correo y no te olvides de seguirnos en redes sociales y de suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo lo que hacemos aquí en Opción Delta. Por último, si este vídeo te ha sido útil, te pido que lo compartas para ayudarnos a seguir avanzando en nuestro camino de educar a más gente en el uso de este activo financiero. Nos vemos en el siguiente vídeo.